Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. También, si las historias te asustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Mi nombre lo mantendré como anónimo, para contarles este relato que me pasó junto a mi primo Toño. Yo sé que la creencia en la Santa Muerte es una fe que cada vez crece más. Yo en lo personal no soy creyente, pero respeto la fe y a quienes sí creen. Mi primo Toño sí es muy entregado a la fe de la Santísima Muerte. Él desde niño comenzó a creer, porque en su casa así se le enseñó. Él aprendió todo de mi tía Mago, quien a su vez heredó las ideas de mi abuela Lola. A mí sí me parecía raro ver a mi primo con tatuajes de la Santa Muerte. Él siempre lleva a la Santa Muerte consigo a todas partes. Con mi primo Toño me pasó algo muy extraño. En una ocasión que se acercaba a un mundial de fútbol, me acuerdo que fuimos a verlo a la casa de mi abuelita. Y como en ese tiempo mi abuelita todavía tenía una televisión de esas viejitas de blanco y negro, mi primo Toño se llevó muy presumido su pantalla y se llevó una grabadora muy bonita que sonaba precioso para poner música. Esa tarde estuvimos viendo el partido de México y estábamos todos los primos y los tíos emocionados y bebiendo cervezas. Hasta eso el alcohol nunca podía faltar, y como todos éramos muy borrachos, bebimos demasiado aquella vez. Ya de regreso me subí a la camionetita con mi primo, y en la parte trasera de la caja pusimos su pantalla de televisión dentro de su empaque, y le acomodamos algunas cosas para que no se dañara. También acomodamos la grabadora. En la parte de adelante iba mi primo manejando, en medio su novia, y en el lado de la ventanilla iba yo. Ya era tarde, casi la 1 de la mañana, y entrando a la colonia donde vivíamos, la mala suerte nos llegó y nos detuvo una patrulla. Ya valió madre, dijo mi primo. Ese policía es el pinche Pecas, y ya me trae de bajada. Nos pusimos nerviosos porque a esa hora, y nosotros alcoholizados, la cosa no iba a terminar bien. Además, esos policías eran conocidos porque siempre rondaban el barrio y andaban buscando a quien joder. Lo peor es que no traíamos ni siquiera dinero para darles un soborno. Ya nos habíamos gastado todo en las cervezas. La patrulla nos hizo el pitido con la sirena y nos indicaron que nos detuviéramos. 2 de los policías se bajaron y el que venía en la parte de atrás se quedó solo observando. De inmediato uno de esos policías se acercó a la ventanilla y nos dio las buenas noches. De inmediato nos pidió que bajáramos del vehículo porque apestábamos a alcohol. Ese policía nos hizo que nos recargáramos sobre la patrulla, mientras que otro revisaba con una linterna dentro de la camioneta. La evidencia era mucha. Traíamos ahí dentro los envases de cerveza. Mientras aquello ocurría, recuerdo que el policía nos comenzó a revisar para ver si traíamos droga o algo, pero no traíamos nada. Aún así, el policía, sin avisar, comenzó a revisar a la novia de mi primo, y como la chica llevaba falda corta, el policía, al pedirle que abriera las piernas, sin avisarle, le metió la mano en la entrepierna a la muchacha. La chica gritó muy enojada. Mi primo se encendió y aventó al policía, y pidió que llamaran a una mujer policía para que ella revisara a su novia, o de lo contrario lo iban a lamentar. El policía, de inmediato muy enojado, sacó la macana y le dio un golpe en la cara a mi primo, y le dijo que ya lo traía en la mira, que la siguiente que se lo encontrara le iba a meter una chinga, y que mejor ni se quejara porque le iba a ir peor. Mi primo estaba en el suelo, y otro de los policías se nos acercó y nos comenzó a lanzar gas para apaciguarnos. Mientras estábamos tratando de reponernos, el oficial que revisaba la camioneta agarró la pantalla, la grabadora, y la subió a la patrulla. Con una risa burlona dijo que nos iban a confiscar esos artículos porque de seguro eran robados. Era eso y debíamos aceptarlo, o de lo contrario, de quejarnos, nos llevarían al cerro a darnos una golpiza y a abandonarnos ahí, en medio de la noche. Mi primo estaba tirado en el piso. Estaba muy mal de los golpes que el policía le dio con la macana. Estaba muy molesto porque aquel policía arrancó un colgante de la Santa Muerte que mi primo traía en el retrovisor de la camioneta y se la aventó a mi primo. Y en tono burlesco le dijo que la gente que creía en esas estupideces siempre le iba muy mal, que por eso no salían de jodidos. A todos nos dio mucho coraje lo que estaban haciendo esos policías. Nos quitaron las cosas, nos golpearon, nos humillaron.
y a la novia de mi primo la tocaron. Teníamos mucha impotencia de no poder defendernos. Al final, el mismo policía que se robó las cosas le dijo a mi primo: «No te preocupes por tus cosas, pinche mugroso. Tú nomás pídele a tu santita para que te las regrese, porque esta tele y esta grabadora se van para mi casa». Los otros policías se comenzaron a reír, se subieron a la patrulla y arrancaron. Hasta eso nos dejaron ahí, y no nos lastimaron de gravedad. Nos levantamos y nos subimos a la camioneta. Mi primo iba muy enojado. Él era el que más iba lleno de coraje de los tres. Él colocó de nuevo su colgante de la Santa Muerte en el retrovisor, y yo sé que a él también le daba mucho coraje que ofendieran sus creencias, y se dice que a la Santa para nada tampoco le gusta que la ofendan. La chica y yo íbamos muy callados, asustados, y mi primo, mientras conducía, iba diciendo con coraje en sus palabras que deseaba que la Santa Muerte acabara con aquellos policías. Él decía: «Concédeme eso, Santita, tú sabes que yo no te fallo, hazlos que paguen, te lo suplico». Así se fue todo el camino mi primo haciendo sus peticiones a la Santa Muerte. Yo iba de verdad asustado de todo lo que él decía. Como mencioné antes, yo no era creyente de esas cosas, pero siempre lo he respetado. Aún así me parecía muy fuerte ver a mi primo deseando tanto mal. Esa noche mi primo me dejó en mi casa. Él y su novia se fueron para la suya. Yo descansé y traté de ya no pensar en lo que habíamos vivido. Ya no quería pasar corajes. Nuestra vida siguió de forma habitual. Yo me calmé y me dediqué los siguientes días a mi trabajo y a mis asuntos. Pero una noche estábamos en mi casa viendo la televisión. Era domingo y nos asustó mucho un estruendo muy fuerte que se escuchó y que provenía de la calle. Mi papá rápido se puso los zapatos y salió a ver qué ocurría. Yo me fui hasta atrás de él y nos fuimos rápido, con mucho cuidado de no tropezar, porque nuestra calle quedaba de bajada y no estaba pavimentada. Tenía muchos hoyos y era peligrosa. Cuando nos íbamos acercando al lugar, notamos que mucha gente ya se estaba arrimando a ver el percance. Aquello se trataba de un choque muy fuerte entre dos vehículos. Uno de estos era un auto pequeño que le había impactado a toda velocidad a una patrulla, la cual estaba a varios metros volteada. Se veía muy aparatoso aquel percance. Sobre el pavimento se encontraba tirado el cuerpo del chofer del auto, que agonizaba por su vida, y de la patrulla. Los dos oficiales que iban adelante estaban vivos, pero muy lesionados. Lamentablemente, el oficial que iba atrás en la parte de la caja salió disparado con el impacto y perdió la vida al estamparse contra una barda. Aquel policía era ni más ni menos que el mismo que nos robó las cosas. Me impactó muchísimo saber aquello. De por sí, era horrible presenciar la escena, y me daba más miedo imaginar que las peticiones de mi primo a la Santa Muerte se hubieran convertido en una realidad. Hasta hoy, trato de pensar que fue solo una coincidencia, pero también, en el fondo, siento que hubo un gran poder detrás de todo esto que les cuento. Vaya que la vida es un misterio, y también lo son las fuerzas y las energías que están más allá de lo que podemos ver y sentir. Ahora respeto más la creencia en la Santa Muerte y en otras que he llegado a conocer. Aún así jamás las usaría, porque sé que de hacerlo, las cosas pueden terminar muy mal, así como en este caso que les he contado. Hola Diego, la historia que quiero compartir es muy corta. Espero la puedas narrar en tu canal. Acá en Chihuahua siempre te escuchamos. En mi caso, cuando me pasó esto, yo estaba en la preparatoria. Era un joven rebelde y siempre me andaba metiendo en problemas. Me gustaba juntarme con los de la cuadra, y en esos años ya comenzábamos a beber y a fumar cigarrillos a escondidas. Yo no tenía tanto problema porque mi mamá trabajaba todo el día y vivíamos en la casa de mi abuela, pero también ella casi no asistía porque también trabajaba. Mi abuela, debo mencionar que siempre fue creyente de la Santa Muerte, desde muy chica hasta el último día que tuvo vida. Por toda la casa uno se podía encontrar desde figuras de cerámica en un altar hasta cuadros y colgantes que la representaban. A mí no me daba miedo como tal, porque tampoco creía en su poder. A mí me daba igual, porque era un joven que traía otras cosas en la cabeza.
Y fue a raíz de eso que yo tuve una experiencia que me asusta solo de recordarla. Una tarde iba llegando yo de la escuela. Era un viernes, y uno de mis amigos iba a hacer una pequeña reunión con los del salón. A cada uno nos había tocado cooperar con algo, y yo la verdad es que no traía dinero, pero sí tenía muchas ganas de ir, porque habían invitado también a unas compañeras de clase que eran muy bonitas, y pues yo quería ver si agarraba algo, así que no podía faltar a esa reunión. Pero necesitaba conseguir ese dinero para comprar las cervezas que me había tocado llevar, así que le busqué a mi madre en sus cajones para tomarle algo de dinero, pero nada. Ella ya sabía mis mañas y por eso me escondía muy bien el dinero. Yo desesperado no me quedó más que meterme al cuarto de mi abuelita. Ahí no fue difícil encontrar dinero. Ella bajo una estatuilla de la Santa Muerte había colocado muchos billetes. Vaya que eran bastantes. Así que si yo tomaba tan solo 2, difícilmente ella se daría cuenta. Cuando los tomé, miré a la estatuilla de la Santa Muerte y en tono de broma le agradecí y le dije: «No le vayas a decir nada a mi abuelita santita, esta borrachera va a tu salud». Me salí muy entusiasmado y fui directo a la tienda de licores a comprar cervezas. En aquel tiempo no había problema porque un menor comprara alcohol, así que lo conseguí fácilmente. Recuerdo que iba en mi bicicleta y metí las botellas en una mochila y me fui directo a la casa de mi amigo, donde rápidamente comenzamos a beber y a bailar con las chicas. En fin que se puso muy buena la convivencia. Pero no sería así todo el rato. Yo no había bebido mucho, pero de pronto, les juro que me comencé a sentir muy mal. Es como si yo hubiera comenzado a alucinar. Y en aquella casa donde estábamos, nos encontrábamos en la parte de la sala. Yo comencé a sentir muchos nervios, mucha angustia, una sensación de muerte, como si me fuera a morir en ese instante. Se me comenzó a acelerar el corazón. Perdí la fuerza en las piernas. Mis amigos me vieron mal, pero pensaron que yo ya estaba borracho. De inmediato me sentaron en una silla, y recuerdo bien que bromeaban todos a mi alrededor y me aventaban agua en la cara, pero yo no reaccionaba. Al contrario, la cosa iba a peor, porque pronto comencé a ver una silueta de una mujer que vestía todo de negro. No se le notaba la cara ni las manos, pero andaba entre nosotros y se movía flotando entre todos los compañeros que estaban ahí presentes. Yo no sabía cómo reaccionar, ya ni siquiera podía hablar, y vi cómo esa silueta se paró junto de mí, y claro vi que la sombra tenía la forma de la Santa Muerte. Me asusté muchísimo, me dio miedo de pensar que esa entidad se hubiera molestado por tomar el dinero de mi abuela y me quisiera hacer pagar por ello. En ese instante, cuando nos vimos cara a cara, me dio tanto terror que perdí el conocimiento. Yo ya no supe nada de mí hasta el día siguiente. Cuando desperté en mi cama, no sabía cómo había llegado hasta ahí, pero cuando mi madre me vio despierto, se alegró de que yo estuviera bien, pero de inmediato le llamó a mi abuela, quien furiosa entró al cuarto y me reclamó porque le faltaban 400 pesos que ella tenía en su cuarto justo debajo del altar a la Santa Muerte. No me quedó más que confesar y comprometerme a pagárselos a mi abuelita, quien solo me dijo: «Espero que así lo hagas, chamaco pendejo. Ya ves, por meterte con la Santa Muerte, por eso te pasó lo de anoche. Espero que ya no andes agarrando lo que no es tuyo, porque la siguiente, aunque seas mi nieto, te juro que no la cuentas. Y más te vale que te levantes y vengas a pedirme perdón delante de la Santa Muerte». Yo no sabía bien de qué hablaba mi abuela, qué me había pasado la noche anterior, pero mi madre me contó que mis compañeros la llamaron muy noche porque yo estaba actuando muy raro en la fiesta. Cuando perdí la conciencia, se dice que comencé a convulsionar muy feo, y de hecho, noté que traía un chipote que se me hizo en la cabeza porque me pegué en el piso. Me decían que empezaba yo a hablar en un dialecto extraño, como si algo me hubiera poseído. Yo la verdad no recordaba nada, pero me dicen mis compañeros que me tuvieron que amarrar un rato porque yo ya no reaccionaba. Estaba muy mal y pensaban incluso que me iba a morir. Todo lo que me contó mi madre me preocupó y me hizo sentir miedo a la Santa Muerte. En ese momento me hice creyente y tuve que ir a la habitación de mi abuelita a pedirle perdón delante del altar a la Santa Muerte, y ante esta figura me comprometí a regresar el dinero hasta el último centavo. La verdad siento que esa noche fui atacado por la Santa Muerte,
o solo fue ella a darme un escarmiento, que por suerte no terminó en tragedia. A partir de ahí creo en mi santita, y ya le he pedido varios favores. Respeto mucho la creencia, y siempre hablo bien de ella. Si ustedes escuchan esto, les pido que no se metan si no creen, o si son muy débiles de mente para contener una creencia así de fuerte. No me queda más que agradecer a Diego y a los que escuchen mi testimonio. Me da gusto poder compartir mi experiencia en este canal. En mi familia siempre hemos sido creyentes de los poderes milagrosos de la Santa Muerte, y con firmeza le hemos encomendado nuestro bienestar en muchos sentidos. Esta será una historia muy corta pero muy interesante, se los aseguro. Aquella noche que ocurrió algo muy extraño en mi casa, mi familia y yo habíamos ido a cenar a la casa de mi abuelita, y como vivíamos en una colonia peligrosa, mi mamá recuerdo que siempre que salíamos, acostumbraba a prenderle una veladora a la Santísima Muerte. Ella le pedía que nos cuidara en donde quiera que anduviéramos, y le pedía que resguardara la casa y nuestro patrimonio. Después de eso le hacía alguna oración y le besaba la frente. Esa noche salimos de la casa. Al subirnos a la camionetita de mi papá, notamos que las patrullas andaban vueltas locas para todas partes. Ahí supimos que sería una noche para tomársela con cuidado. Parecía que el diablo andaba suelto. Aún así, como ya estábamos acostumbrados a esas cosas, nos fuimos a pasar un buen rato en familia en la casa de mi abuelita, quien nos había preparado unas ricas enchiladas para cenar. Estuvimos ahí un buen rato conviviendo, contando chistes y riéndonos. Ni siquiera notamos que ya se nos había hecho un poco tarde, y era momento de regresar a casa. Serían poco más de la medianoche, así que nos despedimos, y al ir a bordo de la camioneta, a mi papá le entra una llamada misteriosa a su celular, pero al ir manejando, no pudo contestar y le pidió a mi mamá que lo hiciera ella. No se escuchaba lo que le decían a mi mamá, pero su cara era de preocupación, y cuando colgó, nos dijo que había pasado algo muy feo en la casa. Angustiados le preguntamos que qué era, y ella nos respondió que alguien se había metido a robar, y que ahí estaba la policía, y que los vecinos tenían un argüende, así que debíamos apresurarnos. Mi papá le metió velocidad a la camioneta, y cuando llegamos a la casa, en efecto estaban las patrullas de policía, y muchos de los vecinos ahí nomás de morbosos. Dentro del patio y justo detrás del barandal, tirado sobre el piso, estaba un hombre que apenas podía moverse. Los policías nos pidieron que abriéramos la puerta para sacar a ese sujeto, que había sido el ladrón junto a otro más. Ellos dos se habían metido a robar a la casa. Según se nos contó, uno de los ladrones escapó, pero ese que estaba ahí tirado, él al tratar de brincar el barandal que medía casi los 2 metros, se cayó y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Al parecer tenía los brazos fracturados, por ello ya no pudo hacer nada para salir. Aquel tipo era bien conocido en la colonia, era un ratero famoso. El miserable nomás pujaba de que le dolía. La ambulancia ya venía en camino, y al verlo tan mal lo subieron de inmediato para llevárselo al hospital, donde le darían atenciones médicas y posteriormente sería procesado. Afortunadamente el sujeto que escapó solo se llevó un reloj y cosas que no eran tan valiosas, pero el ladrón que no pudo escapar llevaba más cosas de valor que por suerte no logró sacar de la casa y las pudimos recuperar. Lo sorprendente de todo este caso es que cuando entramos a la habitación de mis papás, que es donde teníamos esa Santa Muerte en su altar, yo creo que por el ajetreo, aquellos ladrones tiraron la estatuilla y por ende la encontramos tirada en el suelo, quebrada en cientos de fragmentos. Sé que muchos no lo creerán así, pero nosotros le atribuimos que por cuidarnos y además por esa falta de respeto que los ladrones tuvieron con la santita al quebrarla, ésta se desquitó, haciendo que la tragedia cayera sobre aquel ladrón. Porque ya después, como suele pasar en nuestro México mágico, el ladrón al tiempo ya andaba de nuevo en las calles, pero él ya no quedó bien, se le veía distinto. Él quedó medio loco del madrazo que se dio con la caída en el patio. A ver si así le piensa más para la siguiente que decida meterse a robar a una casa. Que diga que le fue bien, para la siguiente hasta lo andan matando. En sí esta es la historia que tenía para compartirles. Sé que las creencias en la santa están muy divididas, pero yo sé bien que ella es poderosa y que siempre, en donde quiera que estemos, ella nos cuida.
Esa noche que todo cambió, azotaba un fuerte viento en la ciudad. Parecía que el demonio había sido liberado. En nuestro jardín, los árboles se sacudían violentamente. Las láminas de una estructura que teníamos también en el jardín y que servían para cubrir un área del asador, se sacudían y parecía que saldrían disparadas violentamente. El perro que teníamos ahí mismo en el jardín le ladraba a esas láminas con agresividad, como si detectara que el mismo demonio era quien las sacudía, haciéndonos una prueba de su furia, con la finalidad de que le tuviéramos miedo. Aparte de todo aquel lúgubre entorno en el que estábamos envueltos, mi esposo esa noche se encontraba con síntomas muy extraños y cosas horribles comenzaban a pasar en la casa. Yo tenía mucho miedo porque sabía a la perfección que había desencadenado todo ese mal que nos estaba afectando a mi esposo Aurelio y a mí. Pero es de importancia que les cuente cómo es que las cosas llegaron a ese punto tan desagradable para mi esposo y para mí. Meses atrás, mi esposo Aurelio recibió un muy buen dinero de un negocio que hizo, así que decidió que sería buena idea hacer algunas remodelaciones a la casa. Yo encantada le dije que sería bueno hacerlo, y con ello, Aurelio se puso a planear qué necesitaba hacer, así que con 1 o 2 albañiles sería más que suficiente. Realmente las remodelaciones eran puro capricho, porque Aurelio y yo ya estábamos solos en la casa. Nuestros hijos ya se habían casado años atrás, y el dinero que luego nos sobraba no hallábamos cómo gastarlo, así que todo se lo invertíamos en la casa. En fin, que cuando muriéramos, quedaría como patrimonio o herencia para nuestros hijos. Así que un par de días después, llegaron desde un barrio cercano 2 hombres jóvenes y fuertes, que se veían completamente normales. Muy amables los muchachos, y de inmediato se pusieron a trabajar. Yo seguí en mis quehaceres. Yo no sé mucho de drogas ni nada de eso, pero de donde estaban los albañiles, comenzó pronto a oler muy fuerte a que estaban fumando marihuana. Yo siempre fui muy conservadora, así que de inmediato tomé el teléfono y le llamé a mi marido. Le dije que los muchachos estaban drogando y le pedí que hablara con ellos. Aurelio me llamó exagerada. Me dijo que era normal que los muchachos se fumaran su hierba para agarrar fuerza y ponerse a trabajar. Yo seguí preocupada porque no me gustaba eso, pero los dejé, porque no podía rebelarme ante mi esposo. Sin embargo, yo me daba mis asomadas para ver que todo estuviera bien. Me daba miedo incluso que se fueran a poner violentos conmigo. Después de un rato me di cuenta que estaba exagerando. Al día siguiente me sorprendió ver que solamente uno de los albañiles acudió a trabajar. El otro supuestamente llegaría más tarde, porque se había sentido un poco mal. No le di importancia, ellos sabían su ritmo, y al final confiábamos en que el trabajo quedaría bien hecho. Esa mañana, mientras que el albañil estaba ya trabajando, yo me fui al patio de atrás para darle de comer al perro que teníamos. Abrí la reja, pero accidentalmente la fuerza del animal terminó venciéndome, pues al notar la presencia de aquel albañil, se puso como loco y salió disparado corriendo al ladre y ladre. Al ir tras él me llevé una horrible sorpresa. Mi perro estaba parado en 2 patas y recargado sobre la escalera en la que el albañil estaba trepado. El hombre se encontraba a casi 2 pisos de altura y la fragilidad de la escalera sería pronto vencida por el perro, que por su agresividad terminó haciendo que esa escalera se fuera recorriendo hacia un costado, poco a poco. El albañil preocupado me decía que le ayudara, pero yo no sabía qué hacer. Tardé mucho en reaccionar, y con ello, el albañil cayó desde esa gran altura. Ave María Purísima, fue muy feo verlo caer, y sobre todo escucharlo gritar, porque se golpeó horrible en las piernas, las cuales se le fracturaron al instante. Se le fracturó también un brazo, y además se dio un golpe muy fuerte en la cabeza que lo dejó inmediatamente inconsciente. Rápidamente corrí a ayudarlo, porque mi perro fue hacia donde estaba el pobre hombre y lo comenzó a morder de un brazo. Con fuerza lo sacudía, pero el muchacho no reaccionaba, estaba muy mal. Yo tomé un palo y ahuyenté a mi perro dándole un par de golpes. Lo agarré del cuello y después lo metí a la casa. Deprisa llamé a la ambulancia para que se llevaran al muchacho a atenderlo. Yo tenía miedo de que ya estuviera muerto.
Le marqué también a mi esposo. Yo estaba muy asustada. Me temblaban las manos, me temblaba la voz. Sentía que me daría un ataque de nervios, un colapso, qué sé yo. Aurelio llegó muy rápido. Hicimos todo lo necesario para ayudar al muchacho, pero las lesiones fueron de verdad muy graves, mucho más de lo que esperábamos. Ya estando en el hospital, nos comunicamos con la madre del joven, quien de inmediato se dio a la tarea de llamar a sus otros hijos y avisarles de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que al ver a la madre del muchacho, la verdad me dio mucho miedo. La señora tenía aspecto de ser una mujer de carácter muy fuerte y de ser una mujer vengativa, mujer de lucha, de esas que no se quedan ni se aguantan nada. Su tono de voz me transmitía algo que no sabría explicar. Ella se puso histérica cuando los médicos dieron el informe del estado de salud del muchacho que se llamaba Aarón. Aquel albañil estaba en coma por el fuerte golpe que se dio en la cabeza. Además, tenía todas aquellas fracturas en el cuerpo y derrames internos que le estaba costando trabajo a los médicos controlar. Lo más triste es que no había muchas esperanzas de que él se salvara. Y mientras estuviera en coma, el muchacho debía quedarse internado en el hospital. Eso, como era de asumirse, traería consigo gastos médicos muy fuertes, porque el muchacho no tenía seguro social y la madre de este era muy pobre, también sus hermanos. Mi esposo Aurelio ofreció aportar lo que se iba a gastar en la obra para el bienestar del muchacho, pero no daría un peso más de eso, pues en realidad no teníamos más, tampoco éramos ricos. La madre del muchacho, quien se presentó con nosotros como la señora Lola, se mostró inconforme y de inmediato nos culpó del accidente de su hijo por la naturaleza en cómo se dieron las cosas. Ella nos dijo que nosotros debíamos ser los responsables y debíamos pagar por la recuperación del muchacho. Nosotros, por nuestra parte, alegábamos que de cierta manera aceptábamos parte de la responsabilidad por el hecho de que nuestro perro agredió al muchacho, pero también era responsabilidad del joven haber usado algún tipo de protección para evitar un accidente de ese tipo. Él no llevaba algún arnés, no estaba atado a alguna soga de seguridad. Él también tenía mucho que ver en su accidente. A la madre de aquel muchacho no le parecía nada de lo que decíamos. Le empezó a dar mucho coraje la negativa que teníamos acerca de dar una ayuda extra. Terminamos haciéndonos de palabras. Doña Lola, al escucharnos cómo nos deslindábamos de la responsabilidad con la salud de su hijo, nos dijo: «Yo no entraré en demandas y cosas de esas, porque los juicios tardan mucho. Y antes de que yo pudiera sacarles el dinero para la recuperación de mi pobre hijo, sé que éste ya estaría muerto. ¿De qué me serviría ese dinero si ya no voy a tener a mi hijo? No crean que les estoy queriendo quitar su dinero solo por malicia o por avaricia, pero sé que si son de buen corazón, harán lo posible por hacerse responsables. Yo no quiero ser su enemiga, eso no les conviene, porque yo no me ando con chingaderas. Yo sí les puedo hacer la vida un infierno. Por eso, pídanle a Dios que mi hijo se cure, porque donde Dios venga y me lo recoja, ustedes van a conocer mi odio. Conocerán al mismo diablo en persona, se los juro, y van a ver que volverán a mí arrastrándose como viles perros, rogándome por perdón. Pero lo único que les daré será mi venganza, y vaya que se va a derramar mucha sangre». A mí me dio mucho miedo escuchar porque, mientras la mujer nos amenazaba, vi que en su mano ella sostenía un rosario con la imagen de la Santa Muerte. Ella lo apretaba con todo el odio que estaba sintiendo por nosotros. Ahí supe que la mujer sería de temer. Yo sabía que la Santa Muerte es peligrosa si se usa en las manos equivocadas, y no confiaba en que de ser una bruja esa mujer usaría ese oscuro poder en nuestra contra. Siendo honesta, tanto Aurelio, mi esposo, como yo, nos deslindamos de esa situación con el muchacho. Solamente tratábamos de estar informados de su estado de salud, porque sí nos preocupaba cómo estaba. Lo que sí es que ya no pudimos contribuir con más dinero. Tampoco íbamos a vender nuestro patrimonio para ayudar al muchacho que difícilmente se recuperaría. La realidad es que terminaríamos tirando nuestro dinero a la basura. Y en efecto su muerte estaba echada en el destino. Los médicos trataron de ser lo más optimistas posibles, pero nada pudieron hacer. Una mañana temprano el muchacho, de estar en coma, se les fue. Él murió.
Fue lamentable lo que ocurrió, porque se perdió la vida de un muchacho joven con un futuro por delante. Cuando nos enteramos, tanto mi esposo como yo estábamos consternados. No había nada más que hacer. Debíamos aceptar que así es la vida y que hay momentos difíciles que se deben afrontar, y tanto la señora Lola como su familia deberían buscar la manera de cubrir los gastos, y por nuestra parte al menos. Yo sí sentía una carga moral, porque yo fui quien dejó salir accidentalmente al perro que le quitó la vida a aquel muchacho. Admito que tuve muchas noches sin poder dormir, de solo estar pensando que tuve cierta responsabilidad en aquella tragedia. Traté de resignarme a que las cosas ya no se podían cambiar, y me dediqué a retomar mi vida junto a mi esposo Aurelio. Las remodelaciones de la casa se postergaron hasta fin de año, que le dieran el aguinaldo a Aurelio, y fuimos planeando poco a poco otras cosas que hacer antes de que ese año terminara. Todo parecía ir bien, las cosas fluían, pero una noche, yo dormida tuve una pesadilla. Yo soñé con una mujer que me agredía verbalmente, me decía groserías y demás cosas. Yo no entendía por qué, y tampoco podía ver el rostro de la señora, pero podía sentir su coraje hacia mí, y detrás de esta se encontraba otra señora que tenía cubierto gran parte del rostro con un rebozo negro. De hecho, la mujer vestía toda de negro, pero al tratar de verle la cara, esa otra mujer lo tenía en forma de calavera, como si se tratara de una muerta que estaba justo detrás de la mujer que me agredía verbalmente. Es como si esa muerta le diera fuerza, le diera autoridad. Me desperté muy angustiada, preocupada. La culpa que había sentido días atrás y que ya se me había olvidado, esa noche regresó. Me vino a la mente de inmediato la madre de aquel albañil y las amenazas que nos hizo por la muerte de su hijo en nuestra casa. Sentí que de alguna manera debíamos regresar para ayudarla. Yo sentía el compromiso con ella. Quizás solo así podría tener un poco de paz. Sé que su hijo ya no volvería a la vida, pero al menos yo me sentiría mejor si la mujer me perdonara y me dejara ayudarle. Me acosté y decidida, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Días después, acudí a la casa de la señora Lola para rogarle que me perdonara y que hiciéramos una tregua. La casita de la mujer era muy humilde y estaba en una colonia muy peligrosa. Yo estaba nerviosa y aparte se me había ocurrido ir ya por la tarde y casi al anochecer. Sin embargo, no importando el peligro, yo necesitaba hablar con ella, necesitaba acomodar las cosas. Cuando toqué y la señora Lola me abrió la puerta, ella me miró con sus profundos ojos y me dijo: «¿Qué chingados viene a hacer usted a mi casa, Marcela? No me diga que ya viene de arrastrada a pedirme perdón». Yo, tratando de interrumpirla, le respondí: «No lo tome a mal, señora Lola, pero sí, en efecto quiero pedirle perdón por todo lo sucedido. Usted sabe que lo ocurrido fue un accidente. Por favor, considérelo. Yo quiero enmendar todo lo sucedido y ayudarla. Puedo darle algo de dinero de manera recurrente, para que se ayude, para que viva mejor. Sé que su hijo ya no va a regresar, ya no va a revivir, pero permítame por favor darle de mi apoyo». Creí que eso le agradaría a la señora Lola. Sin embargo, ella al escucharme se molestó más y con rabia me contestó: «A mi hijo ya no lo mencione, pinche vieja estúpida. Y mi perdón, déjeme decirle que jamás lo tendrá. Usted y su familia van a pagar. Eso es inevitable. Mi santa muerte y yo les daremos el castigo que se merecen en venganza por la muerte de mi hijo, de mi Aarón. Mi pobrecito ya no va a revivir. Además, yo sé que no fue un simple accidente. Usted lo pudo prevenir. Así que no me venga aquí a mi casa a decirme pendejadas. Y mejor váyase, antes de que la saquemos de aquí arrastrando de los puros pelos. No la quiero ver por aquí cerca. Lárguese, hija de la chingada. Y recuerde que usted vivirá para sufrir lo mismo que yo estoy viviendo. De mí se acordará». Me dio mucho miedo la manera en la que la señora Lola me hablaba. Ella estaba aún muy resentida conmigo y con mi esposo. Ella no cambiaría jamás de opinión. No me quedaba más que vivir con aquella culpa y tratar de olvidarla. No había de otra. Me sentía triste y llena de miedo. La mirada de odio de la señora Lola se me metió hasta el alma, y es como si me hubiera debilitado,
como si me hubiera devorado gran parte de mi ser y me hubiera dejado vulnerable, incapaz de defenderme. Llegué a casa consternada. No quise ver a mi esposo a los ojos. Me metí a bañar y luego me tomé un par de pastillas para dormir. No quería saber nada de nadie ni del mundo. Me sentía devastada, sin ganas de vivir, porque las palabras de la señora Lola me infundieron un gran miedo, un terror a la brujería y a lo que ella pudiera hacernos usando la magia negra. Pasaron varios días y yo ya no le dije nada a mi marido acerca de que fui a hablar con la señora Lola. Las cosas en casa mientras tanto iban aparentemente bien. Sin embargo, una mañana mi esposo Aurelio se despertó diciendo que le dolía mucho el estómago. Él trató de levantarse para tomar algún medicamento, pero no se pudo parar del dolor tan fuerte que tenía. Casi se cae de la cama, pero lo alcancé a ayudar a recostarse nuevamente. Él me decía que sentía como si le hubieran atravesado con una aguja grande de lado a lado y de manera horizontal toda la parte abdominal. Él se quejaba mucho del dolor. Decía que no podía resistirlo. A como pude, lo ayudé a vestirse, lo metí en el auto y lo llevé al médico. Extrañamente y como si fuera cosa milagrosa, en cuanto pisamos el hospital, los médicos lo revisaron y mi esposo estaba en perfecto estado. Por si las dudas, los médicos le mandaron a hacer algunos estudios. Más tranquilos nos fuimos a casa y todo estaba bien, pero esa misma tarde le regresó el dolor. Mi esposo Aurelio se retorcía de dolor y gritaba, incluso hasta las lágrimas le salían de que ya no aguantaba. Él ya no se podía ni mover, así que me lo llevé de nuevo al hospital, en donde extrañamente mi esposo se volvió a sentir de maravilla al instante. Los síntomas desaparecieron. Aquello era muy raro. Es como si solamente su mente le estuviera jugando una trampa. Yo ya no quise tomar el riesgo y regresar a casa con él. Les dije a los doctores que mejor lo internaran esa noche y que le hicieran los estudios necesarios. Yo necesitaba salir de dudas y saber si mi esposo tenía un mal curable o qué era lo que estaba pasando. Mi esposo se quedó 2 días en revisión mientras que le hacían estudios y demás cosas. Yo me quedé con él a cuidarlo por las noches. Fueron días pesados. Los médicos al fin lo dieron de alta. Concluyeron que mi esposo Aurelio estaba en perfecta salud. Incluso hasta lo felicitaron, porque para su edad, él estaba perfectamente conservado. Le auguraban una vida larga y saludable. Tanto Aurelio como yo no estábamos del todo seguros, porque los dolores él definitivamente no se los había inventado. No eran cosa de su mente. Fue ahí donde comencé a creer que algo muy oscuro estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Cosa que así fue, porque cuando regresamos a la casa, recién acababa de terminar de llover, y al entrar a la habitación para recostar a mi esposo, noté que había una mancha de humedad en una de las paredes que daba hacia el jardín. Esa humedad jamás se había formado así, pero había algo más, algo que era aterrador, algo siniestro, y que me sumergió en el más horrible miedo, uno que jamás antes había sentido. La mancha de humedad, que medía como 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho, formaba ni más ni menos que la figura de la Santa Muerte. Muchos dirán que fue simplemente cosa de pareidolia, pero de verdad, la forma y el rostro cadavérico de la Santa Muerte estaba extremadamente bien formado. Además, como he mencionado, les juro que esa humedad jamás antes había formado. Es como si el rostro de aquella cadavérica forma nos mirara, como si nos amenazara, haciendo acto de su presencia, dándonos a conocer que una fuerte maldición caería sobre nosotros. Supe de inmediato que la brujería que la señora Lola hizo había caído sobre mi familia con todo el coraje y con toda la ira contenida en el corazón de esa horrible mujer. Ella no descansaría hasta ver que mi familia se hundiera en la tragedia, y yo debía hacer algo. Debía buscar alguna curandera o bruja que me ayudara a revertir esa magia negra que la señora Lola puso sobre nosotros. Yo no sabía nada de eso, así que en cuanto mi marido se acostó, antes de que se quedara dormido, muy seria le pedí que habláramos. Le conté que fui a buscar a la señora Lola días atrás, y le dije también que ella nos pretendía atacar con brujería, usando los poderes de la Santa Muerte. Mi marido, que estaba algo agotado por el hospital,
Con una risa burlesca que me tachaba de ridícula, me dijo: no digas pendejadas, Marcela. La brujería no existe. ¿Tú qué le vas a andar creyendo a esa vieja ignorante de la señora Lola? Ella no tiene otro que hacer que andar creyendo en tonterías y andar amenazando a la gente para así sentirse importante. Sí, yo sé que su hijo murió y es lamentable, pero de eso a que nos está embrujando, es realmente estúpido lo que dices. Olvídate de eso. Ya no pierdas tu tiempo, Marcela. Y ya por ahora, de verdad déjame descansar. Me siento fatal. Nomás agaché la cabeza y ya no dije nada, pero en cuanto Aurelio se quedó dormido, hice una lista de las personas a quienes podría pedirles orientación, y pensaba que al día siguiente iría a buscarlas para que me dieran referencias sobre dónde encontrar alguna mujer de poder, alguna bruja o curandera que nos quitara todo ese mal, porque yo sí creía que la Santa Muerte y su oscuro poder estaba siendo usado para destruirnos. Ya eran bastantes señales, y yo tenía que hacer algo. Esa noche es aquella que les comentaba al inicio de esta historia, aquella en la que de pronto el ambiente se puso peor que el mismo infierno. Todo afuera se azotaba, los árboles, los cables de los postes se sacudían como si fueran a ser arrancados. A lo lejos se venían proyectando sobre las nubes los fuertes destellos de los relámpagos que azotaban con furia sobre las nubes y rompían el silencio que había en el cielo. Se sentía la ausencia de Dios sobre el mundo, o quizás solo Dios se había ido de mi casa. Me sentía desprotegida, sola, débil, y escuché cómo las láminas de metal que cubrían aquel tejado donde guardábamos el asador se azotaban con mucha fuerza, golpeteaban con violencia. El perro le ladraba furioso a todo aquel estruendo. Estoy seguro que él sabía que la Santa Muerte o el demonio estaban cerca, que el mal nos había invadido y que había llegado para ajustar cuentas, para poner en equilibrio todo lo que la señora Lola había pedido a la Santa Muerte. Yo desde mi cama trataba de ignorar todo lo que ocurría afuera, pero no era posible. No sabía cómo Aurelio dormía tan a gusto con todo ese infierno desatado en las afueras. De pronto, un fuerte sonido que provenía de las mismas láminas que seguían sacudiéndose violentamente me puso muy mal. Esta vez, porque esa vez se escuchó mucho más fuerte. Me provocó un sobresalto, y ese sonido se apagó a la par que un chillido de mi perro se escuchó por un instante. ¡Ave María Purísima! ¿Ahora qué le pasó al perro? Me persiné y me levanté de la cama. Me puse las sandalias y también una chamarra para salir a ver qué estaba pasando. Iba yo apresurada. Bajé las escaleras como jamás lo había hecho. Casi me caigo, pero me alcancé a sostener del barandal lateral. Mi corazón estaba muy acelerado, y cuando salí al jardín, el viento me llegó de golpe y sentí que me iba a tumbar. El polvadero me impedía ver con claridad, pero a como pude me acerqué a donde estaban las láminas aquellas que aún seguían sacudiéndose por el fuerte viento. Me llevé una horrible sorpresa que de recordarla me da una mezcla entre miedo y coraje, porque sobre el piso, ante mis pies, se encontraba mi perro tirado, inmóvil. El polvo que era arrastrado por el viento lo comenzaba a cubrir. El pobre animal estaba muerto. Aquella lámina que se zafó y que fue arrastrada con el viento con muchísima fuerza le cayó encima. Fue tanta la fuerza que aquella lámina le cortó gran parte de su cuello y lo comenzó a desangrar. Fue inevitable para mí gritar del miedo, del horror. Di 2 pasos hacia atrás y noté que estaba yo pisando la sangre que se había hecho una especie de lodo junto con la tierra donde estaba el perro. Aquello parecía una casualidad que me aterraba, pero no quise verlo de esa forma. Aquello que pasaba era por la brujería de la señora Lola. Qué casualidad que el perro fue el que provocó la muerte de su hijo, y ahora el perro fue el primero en morir. Yo sabía que eso no se quedaría así nada más. Me preocupaba mi esposo. Él llevaba días muy mal, y tampoco era eso una coincidencia. Yo estaba muy asustada. No moví al perro. Así tal cual lo dejé. Tendría que llamar a alguno de mis hijos para que el día siguiente fueran a la casa a recoger y a enterrar al animal. Yo no podría hacerlo. Me daba mucho asco y sobre todo me daba mucho miedo.
Recuerdo que en ese momento los perros de las casas vecinas comenzaron a ladrar también y otros aullaban. Ellos también sentían la presencia de la muerte. Sabían que esa noche la tragedia azotaría a mi familia. Me persigné nuevamente, entré a la casa y subí. Mi esposo aún dormía, pero ya se comenzaba a quejar de aquellos extraños dolores. Con ello pensé que sería una noche muy dura, muy difícil, y confiada de que no era nada grave lo que le pasaba a Aurelio y que éste estaría bien, decidí tomarme una dosis doble de pastillas para dormir. Yo no quería presenciar más horrores esa noche. Yo quería perderme y despertar hasta el día siguiente, pensando en que toda la pesadilla se hubiera esfumado. Ingerí las pastillas y me dejé ir en la oscuridad del profundo sueño. Había acumulado yo tanto cansancio de los días que Aurelio estuvo internado en el hospital, que las pastillas al instante me vencieron. No recuerdo haber soñado nada, pero sentí que la noche pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando desperté ya era casi el mediodía. Me sentí tan relajada. La medicina me cayó de maravilla, también ese descanso, pero el horror volvió a mí, al ver a mi marido tirado en el piso junto a la cama. Estaba agazapado, pero al instante noté que algo andaba muy mal. Me acerqué a él muy rápido. Noté que su semblante estaba demasiado pálido. Él no se movía, no respiraba. Me asusté mucho y me agaché para sacudirlo, para hablarle al oído, para gritarle, para hacerlo reaccionar. Pero fue imposible. Noté de inmediato que de su boca le había salido un líquido de color negro que había escurrido hasta el piso y que en este ya se había secado. Aquello olía muy mal y había traído a varias moscas que merodeaban aquel pestilente aroma. El olor de aquello que es tan horrible lo he traído conmigo cada vez que recuerdo aquella asquerosa escena. Estoy seguro que aquella brujería acabó desde adentro con la vida de Aurelio. Yo ya no pude hacer más. Llamé a una ambulancia, pero ya no hicieron nada. Él ya estaba muerto. Yo lo abracé y le lloré por mucho rato, hasta que llegaron las autoridades para tomar mi declaración y llevarse el cuerpo. Fue muy doloroso para mí ver a mi esposo Aurelio terminar así. Hasta hoy en día sé que todo fue causa de la brujería, porque cuando se llevó a cabo el entierro de mi esposo, a la salida del panteón, noté que la señora Lola estaba observándome a la distancia. Ella estaba ahí presente para asegurarse que su venganza había sido concretada. Yo tenía mucho miedo de su presencia en el panteón. No quería que me hiciera más daño. La señora Lola esperó el momento adecuado para acercarse a mí, así que muy seria y muy lento, finalmente se posó frente a mí y me dijo: «Yo se lo advertí, señora Marcela. Yo iba a vengarme. Yo le pedí a mi santita que su pinche perro y su esposo murieran. La vida es así, ojo por ojo, diente por diente. Así que por ahora ya puede estar tranquila, Marcela. Ya no le mataré a nadie más en su familia. A mí me gusta ser justa. La vida de mi hijo por la vida de su esposo. ¿Cómo ve? Así le gusta o quiere más. Solo le pido que no se atreva a querer desquitarse o acercarse a mí, porque ya vi que tiene varios hijos y sería una pena que uno a uno se le fueran muriendo. Cuídese, Marcela. Espero algún día si nos volvemos a ver las caras, sea cuando vayamos al infierno por nuestros actos en vida». Yo me quedé sin palabras. El poder de esa mujer y de la Santa Muerte fueron tan fuertes y poderosos que hicieron que en poco tiempo todo ese mal invadiera mi vida. Fue terrible vivir todo aquello, pero si algo bueno puede haber de todo eso, es que la culpa que yo sentía desapareció. La palabra de la señora Lola se cumplió al pie de la letra. Ella ya no se cobró con más vidas, pero aún así el mal continuó fluyendo hacia mí, porque me fue muy mal en lo económico, pues yo no sabía trabajar. Yo no podía crear dinero suficiente para mantener la casa. Yo no tenía ese don que sí tenía Aurelio. Así que no me quedó más remedio que vender la casa y me fui a vivir a un lugar más sencillo y modesto. Con los años me fui gastando el dinero, y ahora que ya han pasado muchos, he vivido batallando, con la vejez, con todo. He sobrevivido solo con lo que me dan mis hijos, que es muy poco. Admito que fue un duro castigo el que recibí por aquel incidente con ese muchacho, hijo de la señora Lola. La Santa Muerte no es un tema de juego.
En estos años he investigado sobre ella y sé que no es del todo mala. Los malos son quienes la usan para cometer abusos, crímenes, actos crueles, con tal de no ensuciar sus manos. Sin embargo, ensucian sus almas ante los ojos de Dios. Yo le temo, pero respeto a la Santa Muerte. Al menos en mi caso, estoy segura que la brujería que me hicieron usándola, lo único que logró fue destruirme la vida y me trajo mucho, pero mucho sufrimiento. Para mí es muy difícil hablar del tema que escucharán a continuación. Espero no ser muy juzgada ni maldecida. Solo son cosas que ocurrieron en mi vida y que han sido muy duras de lidiar. Durante mi juventud, que sería hace más de 30 años, tuve una adolescencia muy difícil. Con la ausencia de un padre en casa, mi madre tuvo que trabajar largas jornadas para sacar adelante el hogar. Por tanto, yo atendía los quehaceres y me dedicaba a estudiar la preparatoria. Aquel entorno donde vivíamos era muy duro, muy difícil. Era un barrio pobre y había mucha delincuencia. Y pronto yo me fui dejando envolver en su lado oscuro. Comencé a juntarme con algunos chicos de la cuadra, algunos otros también de la prepa, y como yo solía tener la casa sola casi todo el día, en ocasiones los dejaba pasar para fumar marihuana, beber alcohol y charlar un poco. Entre nosotros el ambiente era de amigos, pero mucha gente del barrio no era buena, y a mí me tocó lidiar con aquello de una forma que me marcaría de por vida. En una tarde los chicos irían a casa para pasar el rato, pero a mí me había tocado esa ocasión ir con el contacto que me vendería la hierba. Aquel era un sujeto muy temido y peligroso, y sobre todo muy conocido en el barrio. Le decían el Chabelo. Era un tipo grande, intimidante y con sobrepeso. De él se decían muchas cosas, incluso que ya había matado. Era un despiadado y no tenía misericordia con nadie. Darían cerca de las 10 de la mañana. Mis amigos me esperaban en la casa, y yo tuve que ir a recoger la hierba a la casa de ese tal Chabelo. Me acompañó un amigo que estudiaba conmigo, pues esa ocasión nos habíamos ido todos de pinta. Al llegar a la casa de ese hombre, de inmediato me miró de la cabeza hasta los pies, con unos ojos de deseo que me intimidaron. Cuando entramos a la casa para recibir el paquete, otro de los tipos que estaba ahí agarró a mi amigo y lo sometió de un golpe en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. Y el otro tipo, el tal Chabelo, me tomó a mí, con las más oscuras intenciones. Sentí asco de inmediato de pensar en lo que estaba por suceder. Aquel tipo era muy fuerte, tanto que no logré hacer nada con mis forcejeos. Él me dio un par de golpes en el rostro, y el otro sujeto que lo acompañaba me apuntó con una pistola en la cabeza y me dijo que me pusiera flojita o me iba a cargar la chingada. Mientras tanto, el otro hizo con mi cuerpo cosas que me traumaron de por vida. Ese hombre abusó de mí con violencia y sin piedad. Al terminar me lanzó fuera de su casa como si yo fuera un pedazo de basura. Nadie de los que iban pasando que vieron la escena hizo algo por defenderme. Aquel sujeto, como dije, era muy temido y tenía influencia con la policía. Era evidente que no le iban a hacer nada. Esa tarde, cuando regresé a casa con las manos vacías, mis amigos me vieron subirme al cuarto llorando destrozada. Yo me encerré, les pedí que se largaran y nunca más volvieran a buscarme. Desde ese día mi vida cambió. Me volví fría, aislada. Dejé de ir a la escuela, de tener amigos. Ahí conocí el odio, el rencor, la ira. Tuve que contarle a mi madre lo que viví, porque, fruto de aquel ataque que sufrí, resulté embarazada. Mi mundo se estaba cayendo a pedazos. Mi madre me corrió de la casa, pensando que yo me había buscado aquello, que yo había sido quien sonsacó a aquel tipo para entregármele y salir preñada. No tenía a dónde ir, pero gracias a una tía, mi tía Jovita, hermana de mi desaparecido padre, fue quien me dio asilo. Así pude tener un techo y comida para sobrevivir. Esa tía no me juzgó, y fue con ella que conocí los poderes de la Santa Muerte. Después de que yo le conté todo lo que pasó con aquel tipo que abusó de mí, ella me comprendió y me abrazó. Me dijo que ella me apoyaría en lo que yo necesitara. Mi tía me tomó de la mano y me llevó a su cuarto, donde ella sostenía sobre la pared una repisa con una figura de la Santa Muerte, rodeada de velas, flores y ofrendas.
Ven para acá, mijita. Te voy a mostrar algo. Te pido que confíes en mí, por favor. Mira, Carolina, esta es la Santa Muerte. Ella es la niña que me cumple mis peticiones, siempre y cuando sean para una causa justa. Y creo que lo que tú estás viviendo tiene una muy fuerte razón para que pidamos justicia ante ella. Si tú me lo pides, Carolina, y me lo permites, podemos pedirle a la Santa Muerte que interceda en tu caso y te dé venganza. Lo único que debes hacer a cambio es que si le pedimos eso a mi santita, tú deberás prometerle lealtad. Le rendirás tributo durante toda tu vida. La vas a querer y la vas a cuidar, así como cuidas de ti. Si lo haces, te aseguro que tu vida va a cambiar y estarás mucho mejor. Sin embargo, si cambias de opinión en el camino, te aseguro que te ocurrirán cosas de las cuales te arrepentirás. Yo me sorprendí ante el aspecto de la Santa Muerte. Jamás antes la había visto. Me sentí intimidada ante el poder que mi tía decía que tenía esa figura. No supe qué hacer, pero recordé lo que sentí en manos de aquel bastardo, todo el miedo que me hizo sentir, y cómo me había echado a perder mi vida con ese embarazo. Terminé aceptando lo que mi tía me ofreció, y le dije que yo quería venganza por lo que aquel maldito me hizo. Muy bien, mi niña. Entonces, si ya lo decidiste, ven y acércate a la Santa Muerte. Bésale la frente como muestra de tu devoción y júrale tu lealtad. Prométele tenerla siempre a tu lado. Verás cómo ella no te va a fallar. Yo me acerqué a la Santa Muerte y le pedí que acabara con el hombre que me destruyó la vida. Yo mencioné su nombre y lo describí ante la figura de la Santa Muerte, y con todo el odio que yo sentía, le rogué que lo hiciera sufrir, que le diera una horrible muerte, para que ninguna otra mujer cayera en sus asquerosas manos, ni fuera abusada por él. Fue imposible no llorar y sentirme mal. Mi tía me abrazó y juntas nos pusimos a rezar. Pasamos un rato dentro de su cuarto, y después cenamos algo y nos fuimos a dormir. Fueron pasando los días, las semanas. Mi panza iba creciendo, y yo aún no aceptaba la responsabilidad que tenía en mi vientre. Había ratos en que yo deseaba que no naciera ese bebé. Sentía que era una maldición en mi vida, producto de aquel despiadado ataque en mi contra. Para ese entonces, yo dudaba un poco del poder de la Santa Muerte, pues aquel que fue mi agresor andaba libre y causando estragos. Parecía intocable, invencible, pero con el tiempo me di cuenta de que todo llega en su momento y a sus horas justas. Pasados los 9 meses, yo fui a dar al hospital para dar a luz a mi pequeña hija Clara. El parto ocurrió sin complicaciones, y al día siguiente mi tía Jovita me llevó a casa, justo cuando me dieron de alta para que así yo comenzara con mi nueva etapa de madre. Mi tía Jovita andaba muy rara. Ella me estaba ocultando algo, pero después de preguntarle un par de veces qué le estaba pasando, ella me tuvo que contar algo que me dejó helada. Mira, Carolina, no quise decírtelo, porque luego con las noticias fuertes se te puede secar la leche para la bebé, pero sé que de todos modos te vas a enterar. Es mejor que yo te lo diga. Fíjate que anoche en la madrugada, justo en el momento que tú estabas dando a luz, resulta que alguien atacó a tu agresor, al padre de tu hija. Entraron a su casa y lo ultimaron cortándole la cabeza. Después prendieron fuego a la casa y su cuerpo quedó reducido a cenizas junto con todo su maldito negocio. La cabeza del tipo nadie la entregó. Seguramente se la llevaron sus verdugos para mostrarla como prueba de la hazaña. Lo raro de todo esto es que parece que, a la misma hora que tu hija nacía, aquel hombre estaba muriendo. ¿No te parece que eso es una prueba muy grande de los poderes de mi santita? Tú estabas dudando, pero piénsalo. No hagas a la santita a un lado de tu vida. Ella ya te cumplió. Y si tú no haces lo mismo, las cosas de verdad que se te pueden complicar. Además de todo esto, estoy preocupada, Carolina. Me genera angustia que tú no quieras a tu hija. Sé que no viene de una relación llena de amor, ni la deseabas, pero estoy segura de que por algo llegó a tu vida. Ámala, por favor. No la abandones ni le hagas una vida de infierno. No te conviertas en algo similar a lo que fue tu padre. Demuestra que tú eres distinta. Todas las palabras de mi tía Jovita estaban llenas de sabiduría. Con aquello, entregué una fe más pura a mi santísima muerte,
y comencé a pedirle solo las cosas necesarias para estar bien y para salir adelante, nunca con avaricia ni ambición desmedida. Con todo aquello, apoyada de mi tía Jovita y de mi santa muerte, conseguí un trabajo que me permitió rentarme una casita para mudarme a vivir ahí con mi hija Clara, y donde pude ponerle también su altar a mi santa muerte. Yo le agradecí todos los favores a mi tía Jovita y le abrí las puertas de mi hogar por si ella necesitaba alguna ayuda en cualquier momento de su vida. Mi existencia comenzó a verse más iluminada, comenzaron a pasarme cosas buenas y poco a poco fui dejando de lado ese odio y el oscuro pasado que me marcó de esa forma tan terrible. Fueron pasando los años y Clara ya era una adolescente. Físicamente ella era la copia al carbón de su padre. No solo en el aspecto físico, sino también en el carácter eran idénticos. Clara en esa etapa se mostró muy rebelde e insoportable. Ella y yo teníamos muchos problemas, porque Clara deseaba mucho ya salir a las fiestas de la prepa y conocer chicos. Ella me había pedido muchas veces permiso para tener novio, pero yo se lo negaba. Y es que yo pensaba en las cosas que me tocó vivir a su edad y en los peligros de la calle. Con esto la fui limitando mucho. Yo no quería que ella sufriera las mismas cosas que yo, pero creo que eso en lugar de ayudarla, la estaba perjudicando más, porque a mis espaldas, cuando yo iba a trabajar, ella salía a fiestas. Sentí que mi historia se repetiría con ella. Eso me aterraba. Lamentablemente no tenía forma de detenerla. Clara era indomable. Lo único que pude hacer fue aconsejarla, porque sabía que al final del día ella haría lo que su santo juicio le mandara. Los problemas con mi hija se incrementaron cuando conocí a Joel, un hombre amable, honrado, que me quería mucho y que me cuidaba. Yo aún era muy joven, tenía 32 años y estaba en todo mi derecho de rehacer mi vida. Es más, ese término no debería aplicar, porque en sí yo jamás tuve una relación, y en ese punto de mi vida sentí que yo merecía lo mejor, que yo valía mucho, y también tenía derecho a sentirme amada, bendecida, a amar y tener a alguien a mi lado. Las cosas con Joel iban de maravilla, y yo me veía con él afuera de mi casa. Mi hija Clara ya sabía que yo salía con él, pero jamás los había presentado, porque mi relación aún no se formalizaba al punto del matrimonio. Pero ese día tenía que llegar. Joel se me declaró y me pidió que fuera su esposa. En ese momento yo fui la mujer más feliz del mundo. Era algo que siempre soñé con él, durante mucho tiempo. Pero me llevé una triste sorpresa cuando supe que a Clara no le gustaba para nada la idea de que yo formalizara esa relación. Ella me reclamaba que no era justo que yo sí tuviera una pareja y ella no. Mi hija no entendía que ella era apenas una chiquilla de 16 años y que aún le faltaba aprender de la vida para entonces poderse involucrar en una relación. Con todo y eso, yo defendí mi derecho de ser feliz y me casé con Joel. Como él vivía a la orilla de la ciudad, ambos acordamos que su casa la pondríamos en renta para así obtener un poco de ganancia extra y nos iríamos de este modo a vivir a mi casa. Ahí comenzó el infierno. Mi hija Clara no soportaba a Joel, se la pasaba ofendiéndolo, rechazándolo. El pobre de mi esposo siempre se quedaba callado. Él era un hombre muy educado. Él le aguantó mucho a mi hija, quien amenazó incluso con irse de la casa, porque en una ocasión Joel se la encontró besándose con un tipo de mucha mayor edad que ella, justo a la vuelta de la casa. Estaban muy descarados los dos exhibiéndose y toqueteándose. Joel la subió al auto a la fuerza y la llevó a la casa. El tipo con el que estaba mi hija salió corriendo, huyendo como un cobarde. Clara a partir de ahí dejó de hablarle a Joel, lo maldecía. Su odio hacia él creció mucho más. Eso a mí me dolía. Yo no soportaba más las actitudes de mi hija. Me sentía cansada de ella. Llegué a pensar incluso que debía abortarla para que no naciera. Yo no merecía una vida así. Fui condenada a lo que estaba viviendo y no era justo que yo tuviera que sacrificar mi felicidad personal. Pero además de mi hija, había otro problema. La exesposa de Joel con la que vivió por casi 10 años había estado buscándolo para que regresara con ella.
Esa mujer le hizo la vida imposible a mi marido durante muchos años y Joel salió huyendo de ese matrimonio con una demanda de divorcio que terminó ganando. Pero ahora, como lo veía feliz, la mujer estaba buscando que él estuviera a su lado y nos dejaba recados afuera de la casa, donde decía que amaba a Joel y que por favor la perdonara. La mujer era brava, porque atreverse a invadir nuestra vida a ese nivel era algo grave. Yo no sé cómo habrá conseguido nuestro número de la casa, pero muchas veces nos marcaba haciéndose pasar por cualquier otra persona, con tal de que Joel le tomara la llamada. Todo aquello se volvió una pesadilla. Joel le pidió que dejara de molestar, incluso yo fui a su casa a pedirle que nos dejara en paz. La mujer, muy enojada, salió y me amenazó de muerte, y me dijo que si Joel no regresaba con ella, entonces no debía ser para nadie. La mujer me dijo que ella estaba hablando en serio respecto a sus amenazas, y que me arrepentiría de no hacerme a un lado. Yo le dije que no le tenía miedo, y que por mí podríamos llegar hasta las últimas consecuencias. La mujer así estuvo molestando por mucho tiempo, y con ese problema más los que tenía en la casa con mi hija, que cada vez estaba peor con Joel, todo se empezó a poner de verdad muy mal. Y es que el infierno pronto se nos hizo caer en la casa. Una situación triste e indeseable comenzó a ocurrirle a Joel, quien comenzó a sentirse muy mal. Él se caía de ir caminando, tenía mareos y dolores muy fuertes de cabeza. Vomitaba todo el tiempo y su salud se deterioró en cosa de pocas semanas. Él tenía que estar acostado todo el tiempo porque fue perdiendo la movilidad en brazos y piernas. Después perdió el habla. Le hicieron estudios y estos arrojaron que en su cerebro se habían formado 2 tumoraciones muy extrañas que estaban afectando las funciones motrices y del lenguaje. Lo peor de todo es que los médicos no dieron esperanzas de que él sobreviviera. Aquello se había desarrollado muy rápido. Yo hice muchas oraciones a la Santa Muerte para él. Sin embargo, Joel terminó perdiendo la batalla y murió de una forma muy triste. Eso me dolió en el alma. Él era un buen hombre y el único con el que pude haber hecho una vida feliz. Yo no me explicaba las razones de por qué tan repentinamente él murió. Muchas cosas me daban vuelta en la cabeza. Me llegó incluso la idea de que su ex esposa le hizo brujería, y de inmediato me arrimé al altarcito que le tenía yo a la Santa Muerte y comencé a platicar con ella. Yo le pedí que me diera una señal para saber si mi esposo había sido embrujado, pues todo apuntaba a que esa había sido la causa de su muerte. En ese instante que yo hacía las preguntas a la santita, yo comencé a llorar porque obtuve una clara respuesta. Mientras yo hacía mis peticiones, se fue la luz en la casa. No podía creer lo que estaba pasando. Yo me encontraba sola en la casa, así que seguí rezando y pidiendo con coraje en mi corazón que si a mi esposo alguien lo había embrujado para matarlo, yo quería que se le regresara todo el mal multiplicado, que sufriera como él sufrió, sin piedad ni misericordia. Le besé la frente a mi santita. Yo estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. Con la muerte de Joel me destruyeron la vida, pero pronto yo descubriría que en efecto alguien lo había embrujado. Pero no había sido su ex esposa como yo lo había imaginado. Quien hizo aquel trabajo, me duele decirlo, pero fue mi propia hija. Y lo supe porque un mes después de la muerte de Joel, mi hija también enfermó de algo muy similar a lo que él padeció. Saber eso me destrozó el alma, porque no hubiera esperado algo así de mi propia hija, de mi propia sangre. No imaginé que su odio hacia mi esposo la llevara a tanto. De inmediato mucho odio me llenó el alma. Yo veía a mi hija, y se me venía a la mente la cara del hombre que alguna vez me hizo daño, pues su parecido era idéntico. Ahí supe que Clara sería igual que su padre, una persona que solo se dedicaría a hacer daño y destruir. Yo, muy decidida, no permitiría que nadie más sufriera en sus manos. Yo no intercedí por ella ante la Santa Muerte para que se curara. Mi hija debía enfrentar su destino y las consecuencias de lo que hizo, porque estoy segura que ella debió usar para mal los poderes de la Santa Muerte. Eso creo, porque es lo único que aprendió de mí respecto a la brujería. Desconozco si ella habrá hecho algún otro tipo de ritual para dañar a Joel. Eso es un secreto que ella se llevó a la tumba. Pues después de 2 meses de agonía y sufrimiento, mi hija Clara perdería la vida. Ahora me duele mucho su muerte y la forma en que ocurrió, pero en su momento no sentí nada,
Yo estaba muy dolida con ella por lo que hizo y sentí que la odiaba. Esos eventos me cambiaron la vida por completo. Llegué a pensar que la felicidad no sería para mí. Con tantas cosas horribles sobre mi espalda, yo ya no sé si haya oportunidad de que yo tenga una vida tranquila. En la actualidad ya soy más grande de edad. Me he vuelto una mujer callada y solitaria. En ocasiones la culpa me envenena el alma y siento que no merezco vivir. Pero aún así, nunca he vivido la vida que deseé. Lamento aquel día que fui a la casa de aquel tipo que me marcó, porque de haber sido distinto, otra vida tendría yo ahora. Sé que el hubiera no existe, y por algo pasan las cosas. Dentro de todo esto me alegra haber conocido la fe en la Santa Muerte, porque ella me ha ayudado mucho. Ella ha cumplido su parte en mi historia de vida y en todas mis peticiones, y hasta el día que yo muera, tampoco le fallaré, porque sé que su luz estará conmigo, incluso más allá de mi muerte. Esa mañana era muy fría. El invierno había azotado con furia. El aire helado se metía por las hendiduras de las paredes y el techo de lámina de la casita en la que vivíamos. Como ya era costumbre, mi papá a veces llegaba borracho y siempre arremetiendo contra mi madre. La ofendía y le gritaba que la odiaba. Lo mismo hacía el maldito viejo con nosotros. Mi padre era un hombre odiado en aquel barrio que era extremadamente pobre, porque era muy agresivo. Ofendía y agredía a las personas por cosas tan estúpidas como el simple hecho de que se le quedaran viendo. Pero esa mañana que aquí les relato, las cosas cambiaron por completo. Esa ocasión mi padre llegó más agresivo que de costumbre, parecía el mismo demonio. Él tomó a mi madre del cabello y le dio un par de cachetadas. Después de eso le comenzó a quitar la ropa, arrancándosela por completo. Mi madre se resistía, pero mi padre era muy fuerte y mi madre muy frágil. Él la dominó al instante. Mi hermano mayor y yo estábamos viéndolo todo. Asustados, veíamos cómo mi padre se bajó el pantalón y comenzó a abusar de mi madre, sin importarle que estuviéramos ahí. Él le mordía los pechos y la hacía gritar. Él se lo hacía con furia, con coraje, a la vez que la cacheteaba y le jalaba fuertemente los cabellos. Cuando esas cosas ocurrían, por lo regular mi hermano o yo no interveníamos, porque luego las golpizas que nos daba mi padre muy cerca estaban de matarnos. El miedo nos tenía paralizados. Era horrible, pero algo debíamos hacer. Mi hermano y yo tomamos unos tabiques que estaban justo afuera de la casa. Aún me recuerdo salir a tomarlo, y con mucha fuerza se los lanzamos a mi padre en la cabeza. Queríamos matarlo también. Sin embargo, eso no lo acabó, solamente engrandeció su furia. Y con esa rabia, él tomó a mi madre y le azotó la cabeza tan fuerte sobre la pared que terminó matándola. No pudimos ayudarla. Mi padre era peor que un animal, y lo que hicimos fue gritar por ayuda. De inmediato algunos vecinos acudieron a nuestro auxilio, y entre varios hombres, al ver la sorprendente escena, con coraje sujetaron a mi padre y lo sacaron de la casa a golpes. Al viejo le llovían los puñetazos, las patadas, los palazos en la cabeza, en todo el cuerpo. Los vecinos se sentían con esa libertad porque en ese lugar las autoridades jamás intervenían. Así que de inmediato al notar estos que mi madre estaba tirada en el suelo, con la sangre derramada en su alrededor y completamente sin vida, comenzaron decididos a llevar a cabo un linchamiento sobre mi padre. El coraje que tenían por lo que mi padre le hizo a mi madre fue la gota que derramó el vaso. Aquellos hombres amarraron a mi padre de un poste completamente desnudo. El viejo agonizaba de la tremenda golpiza que ya le habían dado. Estaba casi inconsciente. De estar amarrado e indefenso, la gente le lanzaba piedras y todo tipo de cosas. Algunas mujeres pasaban y lo jaloneaban del cabello. Una mujer que lo acusaba de que mi padre violó a una de sus hijas. Llegó muy decidida con un machete y de un tajo le cortó los huevos. La sangre le comenzaba a escurrir y todos gritaban eufóricos por la hazaña de la señora. La gente estaba enardecida y completamente fuera de control. Mi padre ya no más pujaba como dando sus últimos alientos de vida. Mi hermano y yo
Llorábamos mucho porque no queríamos que mi papá muriera así, pero no podíamos hacer nada más. Él ya tenía muy molestas a las personas del lugar. Él se ganó a pulso aquel castigo. Hubo un momento en que uno de los hombres llegó corriendo. En sus manos traía un galón de gasolina y se lo comenzaron a rociar a mi padre. Cuando aquel hombre sacó un cerillo y lo lanzó, comenzaron unas grandes llamas. Ahí supe que era su fin. Eso nos dolía mucho, pero también nos aliviaba de todo el sufrimiento que él nos había provocado en vida. Fue horrible ver el cuerpo de mi padre convertirse en carne quemada, después en cenizas. Es como si el mismo infierno hubiera surgido en la tierra para devorarlo y hacerle pagar por todo lo que él cometió. Poco a poco iban cayendo al piso sus restos, hasta que se consumió por completo. Ese fue su trágico final. La gente que minutos antes había estado ovacionando aquel macabro espectáculo, pronto se aburrió y comenzaron a regresar a sus casas. Aquella fuerza y euforia se volvió a apagar, tal y como las llamas que acabaron con mi padre. Mi hermano y yo caminábamos desconsolados a casa, sabiendo que debíamos enterrar a mi madre en alguna fosa en las orillas de dicha comunidad. Pasamos parte de la noche haciendo aquel hoyo, y en eso, uno de los hombres más ancianos de la comunidad se nos acercó. Él tomó una herramienta y empezó a escarbar también. Él era don Justino, un señor que era muy querido, era muy noble, y lo estaba demostrando con nosotros. Entre los tres metimos el cadáver de mi madre en aquel hoyo y lo comenzamos a cubrir con tierra. Le colocamos al final una cruz de palos para que así la tumba de mi madre se uniera a las decenas de otras tumbas que yacían en aquel terreno inhóspito y abandonado por el mundo. Don Justino, tratando de consolarnos, al terminar nos dijo: «Lamento mucho la pérdida de su madre, niños. Yo sé que la vida que llevarán de hoy en adelante será muy dura, pero quiero regalarles algo. Tómenlo de corazón. Sé que les ayudará mucho en la vida». Don Justino sacó un colgante de la Santa Muerte que le entregó a mi hermano y una figurilla pequeña que me entregó a mí. Mi hermano y yo estábamos sorprendidos y con algo de miedo, pensando que aquello se trataba de brujería. Pero antes de que dijéramos algo, don Justino nos dijo: «La Santa Muerte es una sabia protectora, niños. Ustedes deben aprender a usarla sabiamente. Deberán rezarle, adorarla, y les aseguro que ella es tan bondadosa que les irá cumpliendo las cosas que ustedes le pidan. Solo recuerden que en la vida un favor se paga con otro favor y una vida a cambio de otra vida. Si me desprecian a mi niña, pero eso sí, si me desprecian a mi niña, las cosas pueden salir muy mal». Esa noche don Justino se marchó y mi hermano y yo lanzamos una flor a la tumba de mi madre y nos despedimos de ella. Ese fue nuestro último adiós, porque a partir de ahí, mi hermano y yo nos fuimos hacia la ciudad. Comenzamos a vagar por las calles, durmiendo en cualquier rincón, expuestos a cualquier tipo de peligro. Cada noche le hacíamos las peticiones a la Santa Muerte, tal y como nos indicó don Justino. Le rogábamos para que nos ayudara a encontrar refugio, alimento y que no nos faltara nada, que siempre estuviéramos con bien. Mi hermano era quien rechazaba la creencia de la Santa Muerte. Él no tenía fe de que solo de pedirle se nos fuera a solucionar la vida, pero con el tiempo los resultados le fueron cambiando la perspectiva. Por azares del destino a mi hermano mayor le dieron trabajo y ya casi no lo veía. Yo seguía vagando solo y él ya tenía dónde dormir. Él me prometió que en cuanto pudiera me conseguiría también trabajo, pero a mi hermano ya no lo vi más. Según supe, se lo llevaron para Estados Unidos. Él ya en ese tiempo tenía casi los 15 años y ya estaba fuerte para trabajar en la pizca. Yo apenas tenía casi 11. A mí difícilmente me darían un trabajo así. Fueron pasando los años y recuerdo que cada noche yo siempre platicaba con la Santita Muerte y le pedía que me ayudara a encontrar una vida mejor, con más cosas, para que en el futuro yo pudiera tener una familia y ser feliz.
Parece que la vida y la santa me fueron llenando de bendiciones. Yo en ese tiempo me dedicaba a lavar autos en la calle, y de ahí una señora me llevó a trabajar a su casa. No era una mujer de mucho dinero, pero sí tenía una vida acomodada. Yo trabajaba en sus jardines, y ella me apoyó a que yo tuviera escuela y que conociera más cosas. Esa mujer en ocasiones me dejaba dormir en su casa, y cuando yo fui volviéndome más útil, ella me rentó un pequeño cuartito en una vecindad. Ahí me fui forjando como una persona de bien. Yo agradecía a la santita por haberme puesto a doña Lucha en mi camino, porque cuando crecí y ya me volví mayor de edad, yo estaba estudiando la preparatoria, y la señora Lucha me propuso que ya era tiempo de que me hiciera cargo de un negocio personal, pues me volví de su confianza plenamente. Aquel sería un negocio pequeño. Se trataba de una tiendita de abarrotes. La señora Lucha me dijo que el negocio sería mío y sería lo último que haría por mí. Eso sí, conforme fueran saliendo las ganancias, yo le iría pagando lo que se invirtió. La señora Lucha hizo ese gesto por mí porque ella ya estaba grande de edad, estaba cansada de la vida. Ella quería dedicar sus últimos años a pasear y conocer algunos lugares del país. Cuando salí de la preparatoria y comencé a trabajar de lleno en esa tiendita, me fue muy bien, tanto que rápido le pagué a la señora Lucha su dinero, y mi negocio fue creciendo hasta el punto que al paso de varios años puse varias tienditas más, y así en cada una de estas tienditas yo le puse un altarcito a la Santa Muerte, en agradecimiento porque junto a doña Lucha me pudieron sacar adelante. Años después doña Lucha falleció. Eso me dolió bastante, pero siguiendo su ejemplo, yo seguí trabajando en mis negocios. Ahí fue donde conocí a Brenda, una chica a la que contraté para que me ayudara en una de las tiendas. Brenda era muy bonita. De inmediato me flechó, y admito que la contraté con la idea de cortejarla. Yo no era muy experto en esas cosas del amor, pero por si las dudas, le pedí a la santita que me diera una señal para saber que ella era una chica indicada para mí y que si valía la pena cortejarla. Una tarde que Brenda se encontraba limpiando la tienda, yo la contemplaba de arriba a abajo. Me encantaba verla. Ella era muy guapa y muy sexy. Me hacía sentir muy bien tenerla cerca, y aunque ella siempre expresó que le daba miedo la Santa Muerte y que no creía en ella, esa ocasión Brenda estaba limpiando el altarcito de la santa, cuando de pronto, de la nada, la veladora del altar estalló. El cristal simplemente se quebró violentamente, como si algo la hubiera golpeado, pero yo estoy seguro que nada la tocó. Brenda hizo un sobresalto y comentó que la santa no era más que el demonio, que yo debía mejor tirarla o esconderla, porque le aterraba verla cada día mientras trabajaba. Yo cometí un error muy grande, porque le hice caso a Brenda. Yo moví la santita para dentro de una bodega, en un rincón donde nadie la viera. Estúpidamente yo quería quedar bien con Brenda, y eso me llevó a hacer muchas locuras. Y así como eso fui teniendo otras atenciones con ella. Brenda, al ver mi interés sobre su persona, sabía que estaba ganando terreno. Yo le gustaba, pero no sabía con qué intenciones. Ella se fue llevando blusas más escotadas, faldas cortas, pantalones ajustados con tacones. Ella sabía que mi sangre hervía por ella. Además, yo por haber estado todos esos años trabajando y haciendo crecer mi dinero con los negocios, poco había tenido tiempo para enamorarme y estar con alguna chica. En realidad, sí había algo que no me cuadraba con Brenda. Desde aquel suceso con la Santa Muerte lo supe. Sin embargo, nunca lo quise ver. Una noche cerca de las fechas de Navidad, yo me sentía muy solo, porque no tenía familia con quien pasar las fechas. Esa noche, al cerrar la tienda, Brenda y yo estábamos dentro del lugar, y antes de despedirme de ella, le entregué un sobre con un bono monetario por su buen desempeño. Pero en ese instante ella, en agradecimiento, supo que era el momento para dar el siguiente paso. Brenda se acercó a mí y me besó. Ella pegó su cuerpo al mío, y yo le correspondí y la abracé. Entre beso y beso nos fuimos recorriendo, hasta que tumbamos el mueble de las papitas y también algunas cajas de refrescos. Terminamos en el piso, llenándonos de caricias y de besos. Yo adoraba sentirla,
Hacía tanto que no me saciaba de amor, y más con una chica que de verdad me gustaba, una de la que yo estaba enamorado. Yo la hice mía con desesperación y con fuerza, y la miraba a los ojos. Ella estaba tranquila, ella me estaba dominando. Brenda sabía que yo era débil, pero a mí no me importaba. Yo necesitaba desfogarme. Mi instinto era más fuerte que yo. Esa noche acabé con Brenda en mis brazos, pero en realidad no sabía ni tenía idea de todo lo que vendría después. Después de aquella noche de amor, Brenda y yo nos hicimos novios y repetimos nuestros encuentros amorosos muchas veces. Como resultado, ella salió embarazada. Yo estaba feliz y contento y le pedí que nos casáramos. Ella feliz aceptó y con ello dejó de ser mi empleada para convertirse en mi prometida. Así que mientras llegaba el día de la boda, Brenda, ya sintiéndose la dueña de todo lo que yo tenía, fue tomando el control poco a poco de mis negocios. Yo por estúpido no le ponía un alto, porque el amor me cegaba. Brenda comenzó a correr a las empleadas porque eran jóvenes y bonitas, y comenzó a contratar a quien ella quiso, lo cual me llevó a tener pérdidas porque la gente me robaba. Brenda se volvió posesiva conmigo, y lo peor de todo, que me comenzó a ordenar que quitáramos los altares de la Santa Muerte, porque según iban contra sus creencias, y de enterarse sus papás de que yo era creyente de la fe de la Santita, no nos iban a dar su aprobación para casarnos. La misma Brenda incluso me amenazó de que, de no hacerle caso, ella se alejaría de mí y nunca me dejaría ver a mi bebé. Eso ya era un maldito chantaje. Tenía mucho coraje y me dolía porque yo no sabía cómo manejar las cosas. No estaba preparado para eso. Así que por miedo a no conocer a mi hijo, le hice caso y guardé las imágenes de la Santa Muerte en una caja y las arrinconé en una bodega. Estaba dolido porque la Santa me había dado todo. Yo tenía mucho dinero y mis negocios, pero con la mujer, definitivamente yo me había equivocado, y eso que la Santita me advirtió que ella no era para mí. Yo ya no era feliz. Me di cuenta de que Brenda era un monstruo. Me alejó de todas las cosas que yo disfrutaba. A partir de ahí todo se fue tornando para mal. La clientela fue bajando. En las tiendas, la mercancía por razones extrañas se pudría. No duraban. Eso representaba pérdidas económicas graves. Todo se fue yendo a pique. Perdí casi todo. Solo me quedé con una tiendita que me daba apenas para comer y para mantener a Brenda, que ya estaba cerca de dar a luz. Los ahorros del banco se habían ido en imprevistos que ocurrían de manera que parecía nos estaba cayendo una maldición. Me estaba yendo muy pero muy mal, y yo quería ya dejar de lado a Brenda, pero sabía yo que ella era una mujer horrible que jamás me dejaría ver a mi hijo si yo no hacía lo que ella pedía. Mi reacción fue comenzar a beber, a llegar tarde a la casa, lo cual me trajo problemas con Brenda. Había días que yo ya dormía en la calle, porque ella no me dejaba entrar a la casa. Eso me convirtió en un hombre agresivo con ella. Incluso en una ocasión le di una bofetada muy fuerte porque ya me tenía harto. Ahí fue cuando ella definitivamente agarró sus cosas y se fue a la casa de su mamá. Yo tenía miedo, estaba arrepentido de lo que hice. Me sentía vacío. Me estaba convirtiendo en la sombra de lo que fue mi padre. Pasaba los días alcoholizado y perdido. Estaba sin esperanzas y vacío. Pero como un ángel en mi vida, no sé cómo, pero mi hermano apareció. Por casualidad lo encontré una vez por la calle. Él había regresado por fin de Estados Unidos. Mi hermano estaba feliz de verme y me dio un abrazo. Se lamentó de verme en las condiciones en las que me encontró. Pero fuimos hacia donde él se estaba quedando. Me metí a bañar y ya un poco más en forma nos pusimos a platicar. Él me dijo que cada año venía por unos días a México a buscarme, sin saber ni dónde ni cuándo, porque no tenía santo ni seña de mí. Pero él confiaba porque le había pedido ese deseo a la Santa Muerte. Y miren, él me encontró. La Santita no lo dejó solo, ella lo guió hasta mí. Al contarle todas las cosas que había vivido, mi hermano me regañó. Se molestó por haber dejado de lado la fe y por haberle seguido la corriente a la pinche bruja de Brenda. Mi hermano me extendió su mano y me dijo que antes de que yo terminara como nuestro padre,
Él me ayudaría a estar mejor. Lo primero que hicimos fue ir a sacar las figuras de la Santa Muerte para que yo me disculpara. Yo le rogué a mi hermano que me dejara solo un momento en aquel cuarto. Comencé a respirar y a pensar, a relajarme. Ahí caí en cuenta de todo el daño que me había sido provocado por el hecho de faltarle el respeto a mi santita, por haberla olvidado. Yo prendí unas veladoras. Todo estaba oscuro en el lugar. Había un profundo silencio. Yo estaba sobrio y comencé a hablar así con la Santa Muerte en voz alta. Le pedí perdón. Le rogué que me permitiera recuperar de su amor, de su protección. Le juré nunca más traicionarla por ninguna razón. Le aseguré que jamás nadie estaría por encima de mi fe hacia ella. Como señal de lealtad, tomé una navaja y me hice un corte en la palma. La bañé con mi sangre. Le dije que estaba dispuesto a todo con tal de que me perdonara. Y entonces fue que mi corazón se oscureció con un deseo de destruir la realidad en la que yo estaba viviendo, y sabía perfectamente que debía hacerlo de raíz. Y en ese momento fue que le dije a la santa en voz alta: «Te ruego que me perdones, Santísima mía. Tú sabes que no soy hombre que hace el mal, pero solo en esta ocasión te ofrezco algo. Te ofrezco una vida, a cambio de que las cosas vuelvan a la normalidad. Yo te ofrezco la vida de Brenda. Ella es quien está ocasionando todo este mal en mi vida. Ella me alejó de ti. Así que ahora te la entrego para que la castigues con el más horrible de los males. Ella vino a destruir todo lo que construí con tu ayuda, mi santita. Ella te odia, pero yo te amo. Así que sin piedad ni misericordia, te entrego su vida y su alma». Cerré los ojos y comencé a llorar. Sabía que no estaba bien lo que estaba yo pidiendo, pero jamás yo me vería derrotado o destruido por nadie en esta vida. Mucho menos iba a dejar que mi hijo estuviera en manos de una mujer como ella. Mucho había pasado yo de sufrimiento y de carencias como para perderlo todo así por un mal de amores. Salí de la habitación y abracé a mi hermano. Le agradecí por su apoyo y por no haberse cansado de buscarme. Los días siguientes me puse con todo el esfuerzo a recuperarme y a trabajar de sol a sol. Yo estaba dispuesto a tener todo de nuevo, a ser mejor. Las cosas fueron fluyendo bien y conseguí levantar de nuevo la única tiendita que me quedaba y que ya estaba prácticamente abandonada. Las bendiciones de mi santita comenzaron a llegar de nuevo y eso me alegró. Supe que ella estaba de nuevo conmigo. Me sentí muy afortunado porque la santita no da segundas oportunidades a cualquiera. Una mañana estaba por abrir la tiendita cuando me llamaron al celular. Se trataba de la madre de Brenda. Ella me decía que necesitaban de mi presencia en el hospital porque algo había ocurrido. Me di prisa porque por el tono de angustia que tenía mi suegra, algo andaba muy mal. Cuando llegué al hospital me encontré con una terrible noticia. Me dijeron que ya había nacido mi niño y estaba bien. Sin embargo, Brenda tuvo muchas complicaciones durante el parto y ella murió. Los médicos dijeron que no pudieron resucitarla. Su cuerpo no respondió a ninguno de los tratamientos. Con ello me entregarían a mi hijo, también el cuerpo de Brenda, y me pasarían una cuenta de dinero muy grande por todos los gastos del parto. La madre de Brenda por eso me llamó, porque ellos no tenían forma de cubrir eso. En otro caso, sé que se hubieran llevado a mi hijo sin que yo lo pudiera conocer. Yo tomé a mi niño y les dije que se encargaran de los papeles para que ellos mismos le dieran sepultura a Brenda. Yo ya no la quería ver ni me quería despedir de ella. Reconozco y sé que no está bien, que me daba gusto que Brenda se hubiera muerto. Ella solamente estaba estorbando en mi vida, y estoy seguro que le haría un gran daño a mi hijo al no dejar ver a su padre. Por suerte la santita me ayudó, y tomó la vida de Brenda en nombre de mi perdón. Yo no tenía dinero para pagar esa cuenta, solo podía cubrir lo mínimo, pero mi hermano, él me ayudó cubriendo esos gastos. Nuevamente él fue mi ángel guardián, quien me sacó de ese gran apuro. Le agradezco por ello a la santita por habérmelo mandado. Con todo eso comencé una vida nueva, una vida mejor. Mis negocios fueron floreciendo nuevamente y recuperé las tienditas que había perdido. Contraté a una señora para que me ayudara a cuidar a mi hijo, quien siempre estuvo muy cerca de mí. Yo me fui recuperando en todos sentidos y jamás he vuelto a separarme de la fe de la Santísima.
En la actualidad mi hijo ya es un hombrecito, está sano y muy fuerte, lleno de alegría como su padre. Yo me casé de nuevo y estoy muy contento. La vida y mi santita me bendijeron con una buena mujer que me quiere y me respeta. Sé que la vida da muchas vueltas, pero aunque sé que no está bien lo que hice al entregar la vida de una persona en nombre de mi bienestar, sé que algún día, si me pudro en el infierno, al menos estaré contento de haber llevado una vida feliz.